vamos a resolver un ejercicio donde nos van a dar las coordenadas del pato, ¿ya? Y el pato obviamente va a estar representado en un eje X y en un eje Y, ¿ya? Entonces, por decir, vamos a asumir que el pato va a estar en una coordenada a lo largo del eje X en 25, ¿ya? Vamos a asumir primeramente eso, y a lo largo del eje Y va a estar en una coordenada que va a valer 30. Y por decir, vamos a tener adicionalmente en dónde ha disparado el jugador, ¿ya? Pues vamos a tener la coordenada, por decir, del disparo en 18 y la coordenada en Y en 25. Entonces todo esto de acá va a representar la coordenada en X y esto la coordenada en Y. ¿Qué es lo único que hay que identificar? Si efectivamente el disparo ha sido efectivo para eliminar al pato, es decir, que le ha chuntado, si quieren verlo desde ese punto de vista. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Está claro que para nosotros en el problema vamos a tener como datos de entrada, ¿sí?, dos datos. A, a simple vista, podríamos decir que es la coordenada del pato y la coordenada del disparo. Pero la coordenada del pato, si nosotros somos detallistas, se va a separar en dos datos adicionales, la coordenada en X y la coordenada en Y. Y lo mismo el disparo o la coordenada del disparo, que también va a tener una coordenada en X y otra en Y. Entonces, vamos a asumir que tenemos esos dos datos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el disparo sea efectivo y efectivamente elimine al pato? ¿Qué tendría que hacer el programa? ¿Qué tendría que verificar el programa en realidad para que el perro Que no las, se ría de nosotros? que Dale, las dale. coordenadas del disparo sean iguales a las del pato. Excelente, ¿no? Las coordenadas del pato tienen que ser iguales a las coordenadas del disparo. Muy bien. Entonces, efectivamente, la forma de expresar eso a nivel gramatical es sencilla, ¿no? Las coordenadas del pato tienen que ser iguales a las coordenadas del disparo, ¿no? Eso si quieres lo resumes así. Pero acá hay que tener en cuenta que nosotros sabemos que la coordenada del pato van a estar asociadas a dos datos, su eje en X y su eje en Y. Lo mismo que la coordenada del disparo va a estar asociada a X y a Y. Entonces, lo que tenemos que corroborar ya entrando a un nivel un tanto más técnico quizás, ¿ya?, es corroborar que este valor de X sea igual a este valor de esta X. ¿Ya? Y adicionalmente, acá estoy combinando adicionalmente algo, y adicionalmente el valor de Y de la coordenada del pato también tiene que ser igual al valor de Y de la coordenada del disparo. Entonces, cuando se cumplan estas dos condiciones, efectivamente se logra que el disparo haya sido efectivo. Ahora, ¿cómo convertimos esto que acabamos de analizar a una pregunta? Entonces, para ello, ¿sí? Te había explicado la anterior oportunidad, tenemos todos los operadores de comparación. Tú sabes que tienes el símbolo de mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, tienes el símbolo de igualdad, de diferencia. Estos elementos me permiten, o estos operadores me permiten comparar dos valores, ¿no? Por lo general, dos valores o dos variables, dos valores. Entonces, acá por ese sector tengo un valor A y otro valor B. Comparamos dos valores. Ahora, esto me permite, cada uno de estos operadores me permite más, si quieres verlo de manera más sencilla, una pregunta. ¿Qué quiere decir? A es mayor a B, esa es la forma de interpretar eso. A es menor que B, es una pregunta en realidad. Ahora, hace unos instantes lo que mencionaba su compañero, efectivamente es una sola pregunta, que la coordenada del pato es igual a la coordenada del disparo. Efectivamente ahí da la sensación de que es una sola pregunta. Pero ya si nosotros comprendemos que la coordenada del pato se desglosa en dos datos, la pregunta también va de alguna manera a reacomodarse, a combinar dos preguntas. La coordenada de X del pato es igual a la coordenada de X del disparo. Esa sería una pregunta. En pocas palabras, yo podría llamar a este X1 y Y1. A este le podría llamar X2 y Y2. Y hacer la siguiente pregunta. X1 es igual a X2. Eso es una pregunta. Pregunta 1, ¿no? Si quieres verlo así. Esa es una pregunta. Pero adicionalmente tenemos que armar otra. ¿Cuál sería la otra pregunta?
Si Y1 es igual a Y2. Efectivamente, ¿no? Si Y1 es igual a Y2, Y1 es igual a Y2, entonces acá hay otra pregunta. Entonces, en álgebra booleana te habían enseñado que si tú quieres que algo efectivamente se dé, tú combinas ahora estas dos preguntas. Ahora, ¿qué operadores nosotros utilizamos para combinar preguntas? Existen por lo menos dos útiles que siempre los vamos a utilizar. Este que conocemos como el y, en inglés se lo conoce como el and y en programación se lo conoce con este símbolo, el ampersand, y este que es el o, ¿no? En inglés es un or, y en el lenguaje que estamos aprendiendo en C++ son dos líneas verticales. Entonces, estos dos elementos, estos operadores, ¿sí?, de conjunción y disyunción me permiten unir preguntas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer lo siguiente, preguntar, P1 y P2 se cumplen, ¿sí? Si la respuesta efectivamente de acá me sale un 1 y acá me sale un 0, es decir, recuerda que el 1 es un valor que representa verdad, true, y el 0 un valor que representa lo contrario a true, que debería ser false, ¿no? Entonces, estos operadores, el y el o, lo que hacen es unir como mínimo dos preguntas. Entonces, de esta manera sale a la luz lo que comúnmente tú tal vez has aprendido en alguna otra materia, lo que son las tablas de verdad. Yo te voy a explicar a grandes rasgos la tabla de verdad que trabaja el operador i. Entonces, en el operador i, tú tienes dos preguntas, si quieres verlo, o si quieres verlo de otra manera, dos afirmaciones. O en todo caso, dos enunciados o dos predicados. A ti te habían enseñado con P y Q, pues, y lo que hace es utilizar este operador, ¿no? Y se representa el i. Generalmente se arma una posible tabla de verdad. De aquí, de esta pregunta, tenemos dos chances. O me sale un 1 o me sale un 0. Un 1 o un 0. Y lo mismo acá, un 1 y un 0. Entonces, bajo ese acometido, puede ser que esta pregunta sea verdadera, me salga afirmativa o me salga un 0. Entonces, tenemos esta posibilidad. Lo voy a crear en la tabla de verdad de la siguiente manera. Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Ya? Así, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, acá voy a hacer i. Así, i. Entonces, si la pregunta 1 sale afirmativo y la pregunta 1 o sale negativo, lo mismo tenemos acá otra posibilidad de que también sea afirmativo o sea negativo. Y podemos tener el caso inverso, donde acá esto sí sea afirmativo y esto sea, por decir, eh, negativo, y esto sea negativo y esto sea, a ver, estoy hablando barbaridades, déjame preguntar, esto es 1, 0. Te lo voy a armar de la siguiente manera para que no tengamos ninguna dificultad. Vamos a armar aquí 0, 1, 0, 1. Acá vamos a armar 1, 1 y 0, 0. Lo armamos como estaba acá, 0, 0 y 1. Entonces hay la posibilidad de que por decir la pregunta 1 sea falso y la pregunta 2 sea falso. Hay otra posibilidad de que la pregunta 1 sea falso, pero la pregunta 2 sí sea verdadera. Y puede haber lo contrario, es decir, que la pregunta 1 sí sea afirmativa y la otra sea falsa. O el caso en que nosotros nos interesa que ambas preguntas sean afirmativas. Entonces, en función de esta combinación de posibles casos, se forma lo que son la tabla de verdad. Acá sería el resultado de haber combinado esas dos preguntas. Una afirmación que es negativa y otra que es negativa me va a dar como respuesta algo negativo. Una afirmación que es negativa con otra que es afirmativa también me va a dar negativo. Una afirmación que es positiva y que esta es negativa, me sigue dando negativo. Y una afirmación que es afirmativa y otra que también es afirmativa me da positivo. Entonces, para que efectivamente, si quieres, hacemos la parte analógica, para efectivamente corroborar que la coordenada del pato es igual a la coordenada del disparo, esta pregunta de x1 con x2 tiene que ser afirmativa, ¿sí o no? Y lo mismo, esta de acá, y1 con y2 también tiene que ser afirmativo. Si ambas efectivamente son afirmativas, pues efectivamente le has dado al pato. Pero ¿qué ocurriría si por decir esta es negativa? Si tienes una coordenada, se me ocurre por decir que la coordenada del disparo es justamente esto de acá. Pongamos que es 25
25. Y esto es 25,30. ¿Será que le he dado al pato? Si te das cuenta, este valor y este valor son iguales, pero las coordenadas en Y no lo son, entonces no le has dado al pato. Entonces, esta tabla de verdad, ¿sí?, que comúnmente utilizamos para el operador y, nos dice que para que se cumpla y la respuesta sea afirmativa, si yo conjunciono dos preguntas con el operador y, las preguntas que sean parte de la conjunción, necesariamente todas tienen que ser afirmativas para que la respuesta sea al final de cuentas afirmativa. ¿Ya? Eso no te tienes que olvidar, es muy importante. Pues bien, entonces bajo esta explicación, desglosar esto en un diagrama de flujo no es complicado. Entonces acá ya tenemos las dos preguntas. Dos preguntas. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer utilizando nuestro diagramador. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar PCInt. Entonces vamos a representar de la siguiente manera. Entonces, a ver, si me van captando. Ahora sí lo voy a hacer utilizando el diagramador. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuántos datos de entrada tuviésemos para el problema? 4. Excelente, tenemos 4 datos de entrada. Yo los voy a separar por coordenada del pato y coordenada del disparo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ingreso, un bloque de entrada, y vamos a declarar eso como x1 y como y1. Recuerden que la explicación x1 y y1 hacen referencia a la coordenada del pato. Y vamos a agarrar ahora acá un x2 y un y2. Ahí tenemos los 4 datos de entrada. ¿Ya? ¿Será que hay que hacer alguna operación con estos datos? Con lo que nos piden en el ejercicio. Hay que hacer una acción, calcular algo con los datos. En el problema no nos piden nada, ¿no? No nos piden ningún cálculo. Lo único que nos piden es que corroboremos si las coordenadas del pato y la coordenada del disparo efectivamente son iguales. Es decir, si la coordenada del disparo le ha achuntado a la coordenada del pato. Entonces lo único que hay que hacer es preguntarnos. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser hacer esa pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos esa pregunta para poder responder si le hemos dado al pato? Utilizamos un bloque de bifurcación. Hasta este punto tú ya sabes manejar este bloque, este de acá. Esto es cálculo, salida y entrada. Ahora vamos a aprender a utilizar este de acá, que es bifurcación. Arrastramos y en el rombo te había indicado que colocamos una condición. Entonces nosotros podemos colocar la siguiente condición. Podríamos colocar x1 es igual a x2. ¿No? Eso es una condición, eso es una pregunta. ¿No? Entonces veamos, ¿ya? Si se cumple esta condición, acá voy a tratar de explicarte dos cosas. Si se cumple esa condición, es posible que le hayamos dado al pato. Pero también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que corroborar que la otra coordenada, es decir, la coordenada que está asociada a Y, también cumpla con lo que nos están pidiendo, que sean iguales. Entonces, una manera, ¿sí?, es encerrar esto como una pregunta. Esto es una primera pregunta. ¿Sí? Y combinar con el operador de conjunción y colocar la otra pregunta. En este caso sería y1 es igual a y2. ¿No? Entonces acá tenemos una sola pregunta que está combinando la pregunta 1 y la pregunta 2. Entonces, si esto se cumple, va a ejecutarse el flujo como tal por este sector de la derecha. Y como no nos piden ningún cálculo, lo único que nos piden es que corroboremos si efectivamente le achuntas o no le achuntas al pato. Entonces, cuando nos piden simplemente ese tipo de información, nos está indicando que mostremos un mensaje. Y ese mensaje lo vamos a sacar a través de ese bloque, ¿no?, de mensaje, y decimos, le diste al pato, por ejemplo. Muy bien, entonces, solamente es eso, solamente nos indican que imprimamos un mensaje que indique que le dimos al pato. Entonces, si nos ejecutamos, ya vamos a colocar ahora acá eh, nuestros datos. Recuerden que el primero está asociado a la coordenada del pato. Entonces voy a colocar que el pato, por ejemplo, esté en la coordenada 20 y en la coordenada 20, 20. Y por decir, mi disparo ha sido justo en la 19, 19. ¿Será que le he dado al pato con esos datos?
La coordenada del pato es 20, 20. Y la coordenada de mi disparo es 19, 19. ¿Será que le he dado al pato? No, no, no. Pues, pues efectivamente no le di al pato. Entonces, miren, cuando yo presione Enter, acá en la ejecución del programa, sí, no me aparece absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Los datos efectivamente aquí se han evaluado. Se han evaluado, hemos venido a la condición y la condición nos ha dado como respuesta un valor negativo. Porque efectivamente ninguna de las dos preguntas ha dado 1 a 1. Te había dicho que para que la combinación de dos preguntas sea afirmativa, ambas tienen que ser afirmativas si utilizamos el operador i. ¿Ya? Entonces acá, como ninguna, hemos llegado a este caso, ¿no? Es este el caso que hemos puesto ahorita, 0, 0. Ni la coordenada en X ni la coordenada en Y son iguales, entonces nos ha salido 0 y por ende la respuesta ha sido, obviamente, nada. En nuestro diagrama de flujo se ha ido por este sector, por el lado del falso, y no ha ejecutado absolutamente nada. Lo iniciamos. Ahora supongamos que la coordenada efectivamente sigue siendo la coordenada 20, 20 y yo he disparado exactamente en esa coordenada 20, 20. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el diagrama de flujo? Me sale este mensaje que había puesto, le diste al pato. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, en este algoritmo que hemos resuelto, simplemente con estos datos de entrada hemos podido lograr responder. Ahora, esta estructura que acabo de diseñar es una estructura simple. ¿Por qué te digo que es simple? Porque simplemente tenemos una condición y si te das cuenta en la bifurcación afirmativa tenemos una sola acción o puede que sea más. Pero ¿qué nos indica que es una estructura simple? Por el lado de falso no hacemos absolutamente nada. Es decir, que solamente se hace una acción por la bifurcación afirmativa. Nosotros podríamos tal vez readecuar el problema o el ejercicio para poder hacer una acción en la bifurcación falsa, es decir que por decir, jajaja, no le diste al pato. Un mensaje que se burla de nosotros, ¿no? Porque en el juego el perro se ríe de nosotros. Jajaja. Nada más, ¿ya? Entonces podríamos simular eso. Entonces cuando yo ejecute el algoritmo, ¿sí? Por la consola, recuerden que estamos a la espera de los datos de entrada y se me ocurre que yo coloco 12, 12 y le he dado a la 13, 13 por sí. Entonces se ríe de nosotros. Pues si te das cuenta, acá no se ha cumplido las condiciones y se ha ido por él. Ajá, ¿qué pasaría si por decir, yo le he dado en X sí al 12, pero le he dado al 13? Entonces, si efectivamente los valores en X son iguales, porque si tú ves es 12, 12, y en Y es 12, 13, entonces, ¿a cuál de estas estamos llegando? A ver, respóndame. A, B, C o D. ¿Cuál de estos escenarios ha salido? Es este ejemplo de acá. C. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Es C. Uno sí nos ha salido afirmativo y el otro ha salido negativo. 1 y 0 me da 0, por eso el programa se nos está burlando, ¿no? Entonces, esto es importante comprender, ¿ya? No tienes que olvidarte. Entonces, espero que hayas visto los videos que te facilité donde te explicaba tal vez a nivel más sencillo un problema. Entonces, acá es importante comprender que este tipo de estructura, ¿sí? Puede ser simplemente una bifurcación simple o puede convertirse en una doble cuando se hacen acciones por ambas bifurcaciones, ¿ya?